¿Y si la revolución más profunda del siglo XXI no ocurre en las plazas públicas, ni en las urnas, ni siquiera en los titulares de los grandes periódicos, sino en los balances bancarios de África? Imagina por un momento el silencio en los salones de poder de Washington, París y Londres. Un silencio solo roto por una advertencia, casi un susurro, que se filtra entre los pasillos del Fondo Monetario Internacional. La deuda africana está creciendo a una velocidad nunca vista. A simple vista, parece un asunto técnico, burocrático, de esos que solo interesan a economistas y ministros de finanzas. Pero debajo de esa superficie se esconde un temor real, porque tras más de medio siglo, los países africanos empiezan a desafiar el viejo orden financiero global. La escena se desarrolla lejos de las cámaras, en el corazón del Sahel. En ciudades como Ouagadougou, Bamako y Niamey, líderes africanos se atreven a proclamar algo que hasta hace muy poco parecía impensable. No necesitamos la tutela del Fondo Monetario Internacional. Podemos, y debemos, financiarnos por nuestra cuenta. No es un simple eslogan, ni una arenga populista. En menos de 2 años, decenas de miles de millones de dólares, que antes terminaban en préstamos externos, han sido redirigidos a circuitos internos. Bonos nacionales, reservas de oro y monedas digitales de creación local reemplazan a las líneas de crédito que, durante décadas, llegaban con condiciones asfixiantes. Este giro no es un cambio cosmético o un truco contable. Es una declaración de guerra a la dependencia. África toma el timón de su destino económico, construyendo bancos propios, creando fondos soberanos y forjando alianzas regionales que desafían décadas de control extranjero. Por primera vez desde la independencia, el continente no suplica ayuda, exige respeto y autonomía financiera. El riesgo es colosal. Si África no logra consolidar esta nueva autonomía, existe el peligro de perder una oportunidad histórica y quedar atrapada, quizás por generaciones, en el ciclo eterno de la deuda. Pero si triunfa, el mundo será testigo del derrumbe de una estructura de poder que ha gobernado casi 5 décadas. La pregunta crucial ya no es si África puede liberarse, sino qué pasará cuando quienes siempre fueron definidos por la dependencia escriban ahora sus propias reglas. ¿Cómo nació este sistema de dependencia y qué permitió la ruptura actual? Para comprender realmente lo que está en juego hoy, tenemos que mirar atrás y descubrir cómo se tejió la red de la deuda y la sumisión, y cómo nuevas fuerzas sociales y económicas han hecho posible este cambio. La independencia africana llegó con himnos y banderas nuevas, pero no con presupuestos soberanos. Los líderes de la década de los 60 celebraron la libertad política, pero pronto se vieron ante la cruda realidad. La economía seguía atada a poderes externos. Durante casi 50 años, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron sus condiciones al continente. Bajo la promesa de modernización y desarrollo, exigieron privatizar empresas públicas, eliminar subsidios a alimentos y combustibles, congelar salarios estatales y vender tierras nacionales a intereses extranjeros. Las secuelas fueron demoledoras. Los gobiernos africanos cedieron el control de sus economías y quedaron atados a préstamos internacionales. Hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros y agricultores sin respaldo se convirtieron en la norma, mientras los países volcaban su energía a exportar materias primas, abandonando el desarrollo de sus propios mercados internos. Los ejemplos abundan y son duros. En Ghana, fábricas estatales que generaban empleo y valor local fueron rematadas a inversores extranjeros por menos de 1/10 parte de su valor real. En Zambia, la privatización de las minas de cobre provocó la pérdida de decenas de miles de empleos y el cierre de comunidades enteras que dependían de la minería. En Nigeria, la moneda nacional se desplomó tras las reformas impuestas, sumiendo en la pobreza a millones de familias, mientras los precios de los alimentos y el combustible se disparaban. En los años 90, África destinaba más recursos al pago de intereses de deuda externa que a invertir en salud o educación. En países como Mozambique, hasta el 70% del presupuesto anual
se iba en el servicio de la deuda. Para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, esto era estabilización. Para la mayoría de la población, fue una auténtica asfixia. Sostener este modelo significaba perder para siempre recursos, talento joven y, sobre todo, la capacidad de decidir el propio destino. Para entender la magnitud de este proceso de endeudamiento, podemos mirar hacia América Latina en los años 80, la llamada década perdida. Países como México y Brasil vivieron crisis similares, atrapados en el pago interminable de intereses y en la imposición de reformas estructurales dictadas desde fuera. Sin embargo, la carga para África fue aún más pesada debido a su menor capacidad industrial y a la continua fuga de cerebros. Pero justo cuando la paciencia africana parecía agotarse, una voz inesperada desafió el sistema y encendió la chispa del cambio. ¿Quién fue capaz de romper el ciclo y cómo cambió el tablero africano? El capitán Ibrahim Traoré, joven líder de Burkina Faso, alzó la voz en un discurso sin precedentes. No necesitamos pedir permiso para desarrollarnos. No fue un gesto de rebeldía, sino un acto de autodefensa. Fue una declaración dirigida tanto a los poderes externos como a la propia población africana, consciente de la urgencia de recuperar el control. Sus palabras resonaron más allá de las fronteras. En Mali, el gobierno comenzó a auditar las reservas de oro, revisando contratos que habían sido firmados en secreto bajo supervisión internacional. En Níger, por primera vez, se abrieron al público los contratos de uranio, fuente histórica de riqueza y conflicto, y se propuso renegociar los términos para asegurar que el beneficio se quedara en el país. En Nigeria, el Parlamento inició un proceso inédito de revisión de los préstamos históricos, algunos de los cuales datan de la década de los 70 y nunca habían sido debatidos en público. Lo que antes era tabú de Estado, hoy se analiza abiertamente en redes sociales, universidades y foros ciudadanos. Jóvenes economistas, periodistas y estudiantes han comenzado a leer, exponer y cuestionar los contratos que marcaron el destino de sus países. La opacidad se desvanece y la sociedad africana, cada vez más conectada y educada, exige transparencia y rendición de cuentas. El hallazgo es demoledor. Hasta el 80% del dinero de los préstamos jamás toca suelo africano. Se desvía a consultorías, bancos y bufetes occidentales, mientras la deuda recae con todo su peso sobre las espaldas africanas. Por ejemplo, un préstamo de $100 millones para infraestructura puede terminar dejando solo 20 millones en inversión real, mientras el resto se consume en comisiones y pagos a empresas extranjeras. Por primera vez, se reconoce la deuda no como simple financiamiento, sino como un mecanismo de control, una trampa sofisticada que disfraza de ayuda la perpetuación de la dependencia. La respuesta africana no se hizo esperar. En Burkina Faso, se subasta oro en moneda local, rompiendo el monopolio extranjero sobre los recursos. Mali audita cada contrato y cifra de su deuda nacional, buscando renegociar condiciones y liberar recursos para el desarrollo interno. Níger propone crear una cámara de compensación panafricana, un mecanismo que permitiría a los países negociar de igual a igual con el mundo, sin intermediarios que dicten las reglas. Este cambio encuentra paralelos en otras partes del mundo. En Asia, países como Malasia y Corea del Sur supieron resistir las condiciones de los organismos internacionales en los años 90, apostando por desarrollar su industria y su propio sistema financiero. Aunque enfrentaron crisis y presiones, lograron sentar las bases para un crecimiento autónomo, demostrando que existen caminos alternativos a la dependencia. Lo que está en juego no es solo la economía de un continente. Es la dignidad y el futuro de generaciones enteras. Si este despertar fracasa, África arriesga décadas más de sometimiento. Pero si triunfa, reescribirá las reglas de la economía global y alterará para siempre el reparto del poder mundial. Pero, ¿cómo se enfrentan a las viejas instituciones globales? La siguiente jugada revela hasta dónde llega la determinación africana. La revolución africana no se transmitió en directo, se tejió en la sombra. El nuevo poder no busca reflectores, pero se percibe en cada maniobra estratégica.
Es un cambio callado, profundo e imparable. Una transformación que sacude los cimientos del continente. En pleno Sahel, surge una alianza inédita con un mandato firme. Construir sistemas propios, sin pedir permiso ni seguir dictados ajenos. Burkina Faso encabeza el paso con la creación de un fondo nacional respaldado por oro, administrado por refinerías y bancos estatales. Ya no basta con extraer riqueza. La meta es custodiarla y multiplicarla desde adentro. Mali avanza con determinación. Lanza una moneda regional para dinamizar el comercio interno y romper décadas de atadura a divisas extranjeras. En Níger, los contratos de uranio dejan de firmarse en secreto. Se renegocian abiertamente para retener el verdadero valor en casa y cortar con siglos de saqueo encubierto tras la deuda. Este modelo tiene antecedentes históricos. En la década de los 50, Europa Occidental se reconstruyó gracias al Plan Marshall, pero lo hizo con control y supervisión propios, decidiendo en qué invertir cada recurso. África, en cambio, nunca tuvo ese margen de maniobra, hasta ahora. Pero la nueva independencia africana va más allá de los minerales. Se invierte en tecnologías propias, inteligencia artificial y monedas digitales. Redes como PAPS, el Sistema Panafricano de Pagos, enlazan bancos y negocios de todo el continente. Ahora, el dinero circula sin pasar por Londres, Nueva York o París. Por primera vez, la arquitectura financiera nace desde adentro y con la mirada puesta en el beneficio colectivo. Un ejemplo concreto es la creación del Banco Africano de Desarrollo Digital, que permite a pequeñas y medianas empresas acceder a créditos en condiciones justas, sin la intermediación de bancos extranjeros. Además, países como Kenia y Ghana han apostado por sistemas de pago móvil que facilitan el comercio local y regional, reduciendo la dependencia de plataformas internacionales. Las alianzas también se reinventan. África ya no aguarda invitaciones. Negocia de tú a tú con Rusia, China y los países del Golfo. Llegan inversiones directas, infraestructuras y acuerdos energéticos, sin la sombra condicionante del Fondo Monetario Internacional. Lo que antes era asistencia, ahora es asociación bajo condiciones africanas. En la práctica, esto significa que un país africano puede negociar un acuerdo energético con China, que incluye transferencia de tecnología y formación de ingenieros locales, en lugar de simples exportaciones de materias primas. O firmar acuerdos agrícolas con países del Golfo que priorizan la inversión en infraestructuras rurales y la capacitación de agricultores africanos, fomentando el desarrollo sostenible a largo plazo. Mientras tanto, en Occidente se palpa la inquietud. Los antiguos guardianes del sistema intentan reciclar fórmulas gastadas bajo nombres brillantes. Pero el terreno ha cambiado. África no suplica inclusión, sino que escoge socios y establece sus reglas. Es una redefinición del poder, sutil, pero también rotunda. Este proceso recuerda al auge del sudeste asiático en las décadas de los 80 y 90, cuando países como Tailandia y Vietnam lograron atraer inversiones bajo condiciones que beneficiaban a sus propias economías, en lugar de simplemente abrir sus mercados a las multinacionales extranjeras. Y lo que ocurre aquí repercute más allá del continente. Si África consolida estos nuevos sistemas, podría inspirar a otras regiones a desafiar la arquitectura financiera global y alterar, quizá para siempre, el equilibrio del poder económico mundial. Pero la revolución no está asegurada. El futuro depende de si estas apuestas pueden resistir las presiones externas y las propias tensiones internas. No es solo cuestión de riqueza, sino de dignidad, autonomía y una cooperación renovada. La soberanía financiera africana está transformando el significado de desarrollo y éxito económico en el siglo XXI. El progreso ya no se mide según los parámetros dictados por entidades externas como el Fondo Monetario Internacional, sino por la capacidad de crear, decidir y retener el valor generado localmente. Hoy, el desarrollo africano surge desde adentro. Países antes dependientes de préstamos condicionados, ahora impulsan inversiones internas que rinden frutos sostenibles. Bonos agrícolas respaldados por recursos propios, fondos soberanos que apuestan por energías limpias y sistemas de pagos instantáneos,
están reemplazando la vulnerabilidad por resiliencia y visión a largo plazo. El concepto de ayuda también ha evolucionado. Ya no se trata de caridad unilateral, sino de inversión mutua. Es una transición de dependencia a colaboración, donde ambas partes buscan beneficios verdaderos y duraderos. Este nuevo paradigma convierte a África en un socio activo y no en un receptor pasivo. Un ejemplo de este cambio se encuentra en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, donde países africanos han negociado condiciones que incluyen la participación de empresas locales y la transferencia de conocimientos, asegurando que la infraestructura construida beneficie realmente a las comunidades y economías locales. El comercio entre países africanos está experimentando un auge sin precedentes. En pocos años, ha crecido cerca de un 28%, y solo en costos de transacción, el continente puede ahorrar más de 40.000 millones de dólares. Esto implica no solo más riqueza, sino una recuperación palpable de autonomía económica y política. La creación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana es otro ejemplo concreto. Este acuerdo une a más de 50 países en un mercado común, eliminando barreras arancelarias y fomentando el comercio intraafricano. Las pequeñas empresas pueden ahora exportar textiles, alimentos y tecnología a países vecinos con menos burocracia y costos, fortaleciendo el tejido económico local. El mensaje es claro: cooperación sí, control no. Construir sistemas propios, aunque requiera paciencia, vale más que siglos de dependencia y confrontación. África demuestra que el éxito no se define solo por cifras de Producto Interno Bruto, sino por la capacidad de decidir el propio destino y compartir valor según reglas propias. Nada de esto sería posible sin una ciudadanía alerta. La alfabetización económica y la participación activa se han vuelto pilares esenciales. Cuando las personas comprenden cómo funciona el dinero, cómo se negocian los contratos y cómo se distribuye el valor, la soberanía deja de ser un ideal lejano y se vuelve parte de la vida diaria. En Sudáfrica, movimientos ciudadanos han logrado presionar para que los presupuestos públicos sean transparentes y abiertos al escrutinio de la sociedad civil. Iniciativas similares en Senegal y Kenia han llevado a la publicación en línea de todos los contratos de deuda, permitiendo que cualquier ciudadano los revise y cuestione. Ignorar este ejemplo perpetúa la dependencia y roba a las sociedades el derecho fundamental de diseñar su futuro. El caso africano enseña que es posible reescribir la historia económica y recuperar la dignidad perdida. Pero la revolución africana no termina aquí. El siguiente desafío es consolidar estos avances frente a intereses globales y nuevas amenazas. La independencia auténtica no se proclama, se construye día tras día, transacción tras transacción. África está reescribiendo su destino. Ahora, la soberanía económica deja de ser una consigna vacía y se convierte en rutina. Cada acuerdo firmado en suelo africano, cada moneda pensada para el interés local, cada banco que surge sin tutela extranjera, suma una línea más al nuevo relato continental. Durante más de medio siglo, el continente operó bajo reglas ajenas. Pero hoy, con paciencia y determinación, muchos países africanos están rompiendo cadenas invisibles. Crean reservas respaldadas en oro, desarrollan monedas digitales propias y priorizan acuerdos que benefician a su gente antes que a intereses foráneos. Esta revolución no busca aplausos inmediatos ni gestos grandilocuentes. Su poder reside en la constancia y en la construcción silenciosa de un sistema financiero que desafía décadas de dependencia. Donde antes solo había sucursales de bancos extranjeros, ahora hay instituciones africanas diseñadas para servir a su pueblo. El mundo que no vea esta transformación corre un riesgo grave: quedarse rezagado en el nuevo orden global. Las naciones, empresas y personas que ignoren la magnitud de este cambio perderán oportunidades, influencia y relevancia, pues África ya no solo recibe condiciones, ahora crea las reglas del juego. Pero la lección va más allá del dinero. El control sobre los recursos y los sistemas financieros define no solo la riqueza, sino la dignidad y la capacidad de decisión de millones.
África enseña que la verdadera independencia no se firma ni se concede. Se forja con cada presupuesto soberano, con cada inversión que pone primero a su gente. La historia africana está lejos de concluir. El continente no solo recupera su voz, sino que marca el compás de la sinfonía global. Hoy, el mundo ya no puede mirar hacia otro lado. Debe elegir entre sumarse a la nueva partitura o quedarse atrapado en viejos estribillos que ya no dictan el ritmo. Ahora, lo que está en juego supera el destino de África. Se juegan la reputación, la autonomía y las oportunidades económicas de todos. Quien no lea estas señales corre el riesgo de quedarse fuera del futuro. Mientras algunos debaten si África está lista para liderar, la verdadera pregunta es si el mundo está listo para una África que ya lidera.